Cristiana Bella Vista Estéreo 103.6. El programa que usted está escuchando en esta hora es El Justo por la Fe Vivirá, coordinado, dirigido acá por nuestro hermano propietario de control de la emisora, nuestro hermano John Jairo Gámez. Este que te habla, tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Vamos a orar antes de leer el fragmento bíblico del estudio de hoy. Amado Dios, Señor soberano, Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias te damos, porque tu misericordia no tiene límites, Señor. Aunque no merecemos, porque somos mortales, porque fallamos, tú eres Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de compasión, que cuando el hombre cambia y se vuelve a ti y da frutos y cambia su vida, endereza su vida, tú abres puertas, Padre, para seguir haciendo tu obra siempre donde quiera que tú nos lleves. Ayúdanos a ser mansos y humildes para aprender a corregir nuestras vidas y poder caminar como tú demandas de nosotros, Señor, para ser pacificadores, no contradictores, no infundir contiendas, divisiones. No, Señor, porque tus hijos, los cristianos, somos pacificadores, conciliadores, a través del amor de Cristo, Señor, y de la justicia tuya, porque tú también eres Dios justo y soberano. En el nombre de Jesús, en tu mano coloco este programa del día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ir a la palabra y vamos a proseguir con el estudio del capítulo 16, amado, del libro de Hechos. Y hoy es la segunda parte del tema el terremoto y sus consecuencias. Segunda parte el día de hoy. Y vamos a leer el mismo fragmento que leí en el programa anterior. Del versículo 25 al 30 dice la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel, por supuesto, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oremos una vez más. Padre Santo y Padre bueno, Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, digna de ser predicada, enseñada y creída y obedecida por todo aquel que la escucha. Señor, en tus manos coloco el curso de la enseñanza de hoy. Dispón nuestros corazones, prepara nuestras mentes, nuestro corazón, para recibir esta palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Y a su nombre, gloria a Dios. Gloria al Señor. El estudio de la palabra de Dios es el espíritu de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Hoy, con la segunda entrega, la segunda parte de
este tema, el terremoto y las consecuencias, y sus consecuencias. En la primera fracción de este tema, pues vimos lo que era el terremoto en sí, amado. Escucha, hermanos, siervos del Señor, no, me dediqué única y exclusivamente al verso 25 y parte del verso 26, hablando con detenimiento, con detalle, sobre el terremoto que ocurrió aquí en la cárcel de Filipos durante el ministerio de estos dos misioneros, de estos grandes siervos del Señor, Pablo y Silas. Hoy, pues, vamos a dar por terminar, por finalizar ese tema. Voy a tratar las consecuencias, los resultados de ese terremoto. ¿Qué produjo el terremoto? Notemos, tome la Biblia, le propongo, y tome allí algo en que escribir. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Recordemos que en la primera parte, cuando estudiamos el terremoto en sí, en el verso 26, al comienzo del verso 26, lo que se denomina estico. Cuando un versículo está dividido en dos partes o en tres partes, las partes en que se divide cada versículo se denominan estico o enciso. Entonces, en el enciso A, o sea, la primera parte del versículo 26, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Aleluya. Esa es la primera parte del versículo 26. Lo que quiere decir allí el cronista Lucas es que el terremoto fue abrupto, fue repentino, y que el sacudón fue violento. Él no dice más nada, es lo que menciona allí en esta parte del versículo. Pero observe usted, amado, que el autor del libro no da detalles sobre los daños que produjo ese terremoto allí en la cárcel. Sí menciona unas cosas que se produjeron allí, pero no se pueden considerar daños, como vamos a ver. Pero no dice, en realidad, no detalla, gloria al Señor, daños que seguramente debieron producirse en la cárcel, ni tampoco daños que pudieron producirse en la ciudad de Filipos o muertes, fallecimientos de personas a causa de ese terremoto, porque indudablemente fue un terremoto grande que tuvo que afectar la ciudad, porque el mismo pasaje dice que sobrevino de repente un gran terremoto, y un gran terremoto no puede limitarse solamente a la cárcel, tenía que haber afectado fuera a la ciudad y haber producido daños también ahí en la cárcel. Pero lo que quiero que usted concluya y aprenda hoy, gloria al Señor, es que el interés, el propósito de Lucas, el autor de Hechos, se centra en la libertad de los presos, incluyendo obviamente a Pablo y a Silas, y en la salvación del carcelero y su familia, como vamos a estudiar en el resto del pasaje, del capítulo. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, ¿verdad?, que Lucas hace un relato selectivo del terremoto que se produjo en la cárcel. La pregunta obvia sería, bueno, si Lucas no menciona detalles de daños que se pudieron producir ahí en la cárcel de Filipos, ¿qué cambios produjo el terremoto allí en la cárcel? ¿Cuál fue el impacto del terremoto en la cárcel? Bueno, el texto lo dice. El texto dice en la parte B, en la segunda parte del verso 26, o inciso B del verso 26, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que
quiere decir es que Lucas lo que describe es que se rompieron los cerrojos de las puertas de la cárcel y se soltaron los grillos o grilletes que ataban las manos de los presos, porque en aquel tiempo no existían, bendito sea el nombre del Señor, ¿cómo decirle?, las cerraduras de seguridad que hoy en día existen en muchas cárceles del mundo, ni tampoco las esposas para atar las manos. Eran tiempos antiguos, hermanos. Solamente se usaban grilletes o grillos, que eran cadenas ordinarias. Bueno, esas cadenas son a las que hace alusión el autor del libro cuando dice que las cadenas de todos se soltaron y se abrieron los cerrojos, se abrieron todas las puertas, es decir, se rompieron, se soltaron los cerrojos, se corrieron los cerrojos, gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, amado, el control soberano y providente de Dios, porque Lucas no menciona en el pasaje, observe usted para que constate, no menciona, bendito sea el Señor, que los presos o que algunos presos se hayan escapado. Cuando las cadenas de todos se soltaron, todos podían haber corrido y huido de la cárcel, pero eso no lo menciona Lucas. Lucas no dice nada. Se da a entender que no huyeron, ninguno huyó. Incluso vamos a ver que dice Pablo más adelante que todos permanecieron ahí en la cárcel. Gloria al nombre del Señor. Esa es la soberanía, hermano, la providencia de Dios. Ahora, ¿cómo se produjo esto? Vamos por partes. Los reclusos permanecieron entonces junto a Pablo y a Silas, como dicen los intérpretes, como si consideraran a Pablo y a Silas dotados de un especial poder sobrenatural, como si ellos tuvieran que ver algo directamente con el terremoto. Gloria al Señor, que en realidad sí había mucho de esto. Entonces ellos se quedaron ahí pegados, ahí junto a Pablo y a Silas, anonadados, confundidos. Y eso que estaban sueltos de las cadenas, que podían huir, no huyeron. Esa es la explicación que dan los tratadistas. Pero, ¿por qué? Porque se quedaron. ¿Qué dice? Vamos a ir desgranando poco a poco. Versos 27 y 28. Vaya conmigo al verso 27, amado. Dice el 27, despertando el carcelero. Fíjese que el carcelero estaba dormido. Era la medianoche, hermano. Ahora, ¿cómo estaba dormido el carcelero? Dejó todo cerrado, la cerradura cerrada, los cerrojos pasados, y él estaba dormido. Ahora vamos a ver dónde debía dormir él. Dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y continúa el verso siguiente, el 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, cuando el carcelero se iba a matar, Pablo se dio cuenta que estaba dentro de la cárcel y clamó, gritó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Por esas palabras de Pablo que menciona el texto bíblico, se infiere, se deduce que ninguno huyó, El cronista, mire, en estos dos versos, esto es interesante, y es algo para que todo el que estudia la palabra lo considere. Y todo el que estudia la palabra, sinceramente, con detalle, debe ser analítico. Amado, ningún estudioso de la Escritura debe ser descuidado. Debe ser analítico, mirar con detenimiento y detalladamente las partes del pasaje. Mire que el cronista, aquí en estos dos versos que acabé de leer, el 27 y el 28, el cronista, que es Lucas,
el autor hace en estos dos versículos un contraste. Un contraste es una comparación entre dos aspectos, una oposición. Entonces él hace un contraste entre, por un lado, el carcelero que duerme y que se despierta de pronto bruscamente a causa del terremoto. Y por otro lado, lo compara el despertar del carcelero que duerme con los reclusos que ahora están libres y están vigilantes, están conscientes. Segundo, también contrasta la confusión por un lado del carcelero que se iba a matar, confundido, con la confianza, gloria al Señor, del apóstol Pablo, que ni siquiera huyó con todos los presos que lo acompañaban. Y también hay una tercera comparación o contraste que hace Lucas entre las puertas de la prisión, gloria al Señor, que se abrieron, y las palabras de Pablo, confesando pues que ninguno de los presos de los reos se había escapado, había huido. Podemos con esto concluir que el autor del libro es muy descriptivo. Era Lucas, el autor de Hechos, un cronista experto, hermano. Era un buen escritor, detallado y didáctico, para que el que leyera sus escritos entendiera bien y tuviera una idea lo más cercana a la realidad. Él hace comparaciones, varias comparaciones, como usted estamos estudiando. Opinan los intérpretes, los tratadistas, que el carcelero debía vivir ahí, dentro de la cárcel o junto a la cárcel. Dicen algunos que debía vivir en un segundo piso. Ahí vivía en alguna casa construida o un local sobre la cárcel, en un segundo piso. Otros comentaristas son de la opinión que debía vivir allende a la cárcel o al lado de la cárcel. Y por una puerta tenía acceso libre, entrada rápida de su casa a la cárcel. Pues él debía dejar la cárcel siempre asegurada para que ningún preso huyera. Eran tiempos antiguos, hermano. Hoy en día hay mucha seguridad en las cárceles. Hay cárceles de máxima seguridad donde hay cámaras de video, hay puertas automáticas que se abren, en fin, multitud de guardas. Pero en ese tiempo no, había un carcelero. Eso es lo que dice Lucas. Incluso el carcelero vivía ahí, como opinan los intérpretes, o en el segundo piso o junto a la cárcel. Una vez considerado esto, seguimos en el pasaje, estudiando el pasaje. Mire que el carcelero, dice Lucas, que se despertó de pronto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. ¿Qué te da a entender a ti eso? Que inmediatamente ocurrió el sismo, el movimiento telúrico. El romano, que debía ser el carcelero, tal vez un centurión retirado de la milicia romana, como se opina comúnmente, debió despertar rápidamente del sueño y sobresaltado haber corrido desde su casa, que estaba en el segundo piso o al lado de la cárcel, directamente al patio de la cárcel. Debió haber corrido, porque dice el pasaje que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, él tenía que haberse despertado y haber corrido desde su casa, donde estuviera, al patio de la cárcel, porque desde el patio era que veía la puerta de la cárcel. Él debió haber corrido. Y entonces, cuando él corrió y entró al patio de la cárcel,
él miró que la puerta de la cárcel estaba abierta, porque lo dice el pasaje, viendo las puertas de la cárcel y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Ahora, ¿por qué él trata de atentar contra su vida? Bueno, esto merece una explicación. Él sabía que si se escapaba algún preso, debía pagar con su vida. Esa era la ley romana, hermano. La ley romana era muy estricta, muy cruel. Hay versículos que confirman esta idea. Por ejemplo, en Lucas 12:19, cuando Pedro, el apóstol, a la circuncisión, estaba preso, él huyó, o sea, él fue soltado de la cárcel por un ángel. El ángel lo sacó de la cárcel y él fue a casa de los hermanos, donde se reunían los hermanos. Era una medianoche también, la casa de María, la madre de Juan Marco. Pero dice el versículo 19 del capítulo 12, que después que el ángel libertó de la cárcel en Jerusalén a Pedro, Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, no encontró a Pedro, hizo una investigación exhaustiva por todo Jerusalén, no lo encontró, porque Dios lo había escondido a su siervo. Dice, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Queda confirmado de que ese era el castigo para cualquier guarda o carcelero que dejase escapar a algún preso. Y Hechos 27:42, en otra ocasión, el apóstol Pablo iba preso, después de terminar sus viajes misioneros. El libro de Hechos, casi que al final, concluye con este triste relato. Llevan preso a Pablo en una nave desde Cesarea de Palestina hasta Roma. Y por allá, en cierto lugar, cerca de una isla llamada Malta, la embarcación donde Pablo iba, con otros presos más, él naufragó, empezó a hundirse en el mar. Y en medio de la desesperación, iban soldados romanos cuidando a todos los presos, entre los cuales iba Pablo ahí. Dice entonces el versículo 42 del capítulo 27. Entonces, cuando sucede este naufragio, los soldados que cuidaban a los presos acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué lo hacían? Porque esa era la ley romana, amado. Pagaba con su vida el que dejaba escapar a un preso, fuese guarda, fuese carcelero. Por eso, en este momento, cuando el carcelero, después del terremoto, se levanta y va al patio de la cárcel y ve las puertas solas, no ve a nadie cerca, abiertas de par en par, y ningún preso estaba ahí cerca a la puerta, él dedujo que los presos habían huido, como dice el texto. Por eso el carcelero romano debió o tomó esta fatal determinación: sacar su espada y dirigirla al corazón o al cuello para matarse. Pero, ¿por qué se iba a matar? Porque la ley romana decía que él entonces lo iba a mandar a matar las autoridades romanas a él, aunque no tuviera ninguna culpa en la apertura de la cárcel, porque fue consecuencia del terremoto. Eso, así de injusta era la ley romana. Pero lo que vale la pena tener en cuenta aquí es por qué tomó esa decisión especialmente este romano, porque el carcelero era un romano. Y la respuesta es que no era raro que muchos romanos en ciertos momentos
críticos de su vida tomaran esta decisión de suicidarse. Porque precisamente era una usanza, casi que una usanza, una costumbre de la gente que se veía en grave peligro, que era de nacionalidad romana, matarse. Debido a que, primero, eso lo podemos ver ilustrado en ejemplos de la historia. Veamos el caso de Casio y Bruto. ¿Quiénes fueron los generales Casio y Bruto? Fueron generales que mataron al general Julio César. Entonces, los generales romanos también, Marco Antonio y Octavio, vinieron contra ellos y contra la gente que ellos lideraban. Y en una campaña los derrotaron. Pero vinieron contra ellos Marco Antonio y Octavio para vengar la muerte o el asesinato de Julio César, porque como le dije, Casio y Bruto habían asesinado a Julio César. ¿Qué hicieron? Dice la historia, Casio y Bruto. Se suicidaron y eran romanos. Otro ejemplo de romanos de importantes en la historia, gloria al Señor, que se suicidaron, fue el general romano Marco Antonio con su mujer, la última faraona egipcia llamada Cleopatra. Ellos tomaron la decisión de suicidarse en la batalla de Accio, cuando el general Octavio los derrotó a Marco Antonio, que Octavio llegó a ser después el primer emperador romano, César Antonio, César Antonio, sí, o Antonio César, el primer César romano. Él venció en la batalla de Accio a Marco Antonio por pugnas políticas. ¿Qué hizo Marco Antonio? Se suicidó, dice la historia. Y su prometida Cleopatra también tomó esa decisión, pero ella era egipcia. Pero hay algo más interesante, amado, y es, gloria al nombre del Señor, que no solamente esa decisión de muchos romanos de suicidarse en momentos extremos de su vida era común porque muchos romanos importantes lo habían hecho, no, sino que hasta filósofos, y escuche bien, filósofos importantes aconsejaban el suicidio. ¿Cómo es posible eso? Aprendamos esto. Mire, dice la historia que un filósofo del estoicismo, partidario del movimiento filosófico llamado estoicismo, filósofo estoico, llamado Séneca, muy conocido, que fue, entre otras cosas, tutor y consejero del emperador Nerón. Este filósofo Séneca consideraba un privilegio, así como lo oye, hermano, un honor el suicidarse, el disponer de su propia vida. Y fíjese, yo creo que hasta pudo Dios permitir esto. ¿Qué cosa? Que el mismo emperador romano, que cuando niño fue criado por este Séneca, que opinaba de esta forma tan torcida sobre el suicidio, cuando ya fue un emperador, Nerón, que además Séneca ya era en ese momento su consejero, en uno de sus delirios, porque se dice que Nerón fue un hombre hasta loco, que llegó a quemar a Roma y culpó a los cristianos de haber ser unos pirómanos, de haber quemado a Roma, y por eso se mataron muchos romanos, muchos cristianos, injustamente. Él, en medio de sus delirios, dice la historia que al final de su vida se la veló a Séneca. Él llegó y se le metió entre ceja y ceja que Séneca iba a conspirar contra él y lo iba a matar. ¿Y qué ordenó este emperador loco llamado Nerón? Le ordenó a Séneca, el que opinaba precisamente
que el suicidio era un honor y un privilegio, le ordenó a Séneca que se matara, que se suicidara, porque Séneca lo iba a derrocar, lo quería conspirar contra él y matarlo. Y ese fue el final de Séneca, de este hombre, murió desangrado en una bañera cuando se cortó las venas. Mire, ese es el final de los que crean conceptos antibíblicos, hermano. Y ir contra la Biblia, cuando la Biblia dice que el suicidio es un pecado y te puede llevar al infierno, cuando no te arrepientes antes de morir. Porque ¿qué suicida se va a arrepentir? No tiene tiempo. Ahora, volviendo al tema, el carcelero se iba a matar al ver que los presos habían huido de la cárcel, o al creer él que los presos habían huido. Se iba a matar. O sea, como buen romano, iba a proceder a hacer ese acto tan bárbaro. Y porque, entre otras cosas, hasta había filósofos que apoyaban el suicidio. Pero podemos concluir ya, para seguir en el tema, que bendito sea el Señor. Óigame bien lo que le voy a decir. Como pagano que era el carcelero, hemos supuesto que era romano, él no podía tener definitivamente, hermano, un concepto tan alto de la vida como la tenían los judíos, porque el judaísmo consideraba también considera el suicidio como un pecado, y mucho menos como los cristianos, que también lo consideramos pecado. Y aunque el carcelero no tuviera el suicidio en tan alta estima como los judíos o como los cristianos, ni siquiera de pronto conociera estas torcidas conceptos de Séneca, de que el suicidio era un privilegio. De todas maneras, él procedió a suicidarse, se iba a suicidar. Pero hay algo que sucedió que impidió el intento del carcelero. Y es que mientras él está parado en las puertas, a punto de hundirse la espada en su cuello o en el corazón, hay una voz que dice el pasaje, que se oye, que viene de dentro de la cárcel, de la oscuridad de la cárcel, y que era la voz de Pablo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto merece un estudio, un análisis. Mire, ¿por qué sucede esto? Porque si usted está leyendo el pasaje y dice, ¿cómo es posible que el carcelero en medianoche, que no había luz, esas cárceles eran oscuras, hermano, se hubiera dado cuenta que ninguno había huido? Bueno, porque se dio cuenta, como dije, que la puerta estaba abierta y no había nadie adentro. Pero ¿por qué no vio a nadie? ¿Por qué no vio los que estaban adentro, que estaban todos los presos? Porque las cárceles eran oscuras. Eran oscuras. Ahora, observe la importancia de estudiar el pasaje. Yo tenía un error cuando comencé en el Evangelio. Cuando yo leía este pasaje, antes de estudiar la Biblia, el libro de los Hechos, creía que Pablo, cuando le grita aquí al carcelero, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí en el verso 28. Él supo que el carcelero se iba a matar, pensaba yo equivocadamente, por una revelación de Dios, lo que se llama una palabra de ciencia, de revelación. Pero no es así, porque cuando uno estudia el pasaje, se da cuenta que no fue sobrenaturalmente que Pablo se dio cuenta que el carcelero se iba a matar, sino fue en una forma natural. Si usted me está escuchando y está entendiendo lo que le estoy diciendo, amado, usted dirá, hermano, pero ¿cómo naturalmente los presos se iban a dar cuenta desde dentro de la cárcel, y entre ellos Pablo, que el carcelero que estaba afuera de la cárcel se iba a matar?
sino naturalmente era imposible, tenía que ser por una revelación divina. No, porque recuerde que Pablo está fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel había total oscuridad. Y fuera de la cárcel, aunque no había luz, porque no había lámparas en las calles en esos tiempos, era oscuro, la luz de la luna iluminaría seguramente la silueta del apóstol que estaba en el patio de la cárcel. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué pasa cuando una persona está en una habitación oscura y ve a otro que está fuera de la casa, de la habitación? Y aunque no haya luz prendidas, nada más con la luz de la luna, las personas que están adentro, ¿ven o no ven a la persona que está afuera? Claro que la ven, porque la luz de la luna ilumina la silueta de la persona. El que está en el lugar oscuro ve a los que están en un lugar más claro, pero los que están en el lugar claro, cuando tratan de ver a otras personas que están en el lugar oscuro, no lo ven. Eso es un efecto físico. Eso fue lo que pasó, hermano. Por eso Pablo, que estaba dentro de la cárcel en la completa oscuridad, con la luz de la luna que iluminaba al carcelero que estaba en el patio de la cárcel, lo vio y le vio tal vez el brillo el relumbrar de la espada cuando se iba a matar. No fue ninguna revelación sobrenatural, fue un acto natural. Ellos vieron, Pablo vio al carcelero. Hay una pregunta que se hacen los estudiosos. ¿Cuántos detenidos había en la prisión? ¿Y qué hubo de ellos después de que Pablo y Silas salieron de la cárcel? Si usted lee con detenimiento el trozo, el fragmento escritural, observa de que no dice nada el autor, el escritor, sobre cuántos presos había, ni qué hubo de los presos que quedaron ahí en la cárcel cuando Pablo y Silas salieron. Sin embargo, mire, esto es lo lindo de un estudio bíblico, detallado, apoyado en los auxiliares de estudio bíblico correctos y haciendo un estudio sistemático y hermenéutico. Y es que el texto occidental, es decir, un manuscrito occidental del Nuevo Testamento, en el verso 30 del capítulo 16, no dice exactamente como dice nuestra Reina de Valera, sino dice que después que el carcelero, que dice así exactamente, el texto occidental, el verso 30, después de dejar libres a Pablo y a Silas, el carcelero aseguró al resto de los presos. Eso lo dice un manuscrito diferente, pero vale la pena tenerlo en cuenta porque nos aclara la pregunta, nos da la respuesta. ¿Cuántos detenidos habían en la prisión y cuál fue la suerte de ellos? Aunque no dice o no deja, no especifica el texto occidental el número de presos, sí nos dice algo que nos asegura que ninguno huyó. La suerte de ellos es que ninguno huyó, porque dice que el carcelero aseguró al resto de los presos, o sea, no dejó que nadie se escapara. Pero viene una pregunta adicional. ¿Por qué no se escaparon? Según el texto occidental, el carcelero aseguró a los presos, al resto de los presos, exceptuando a Pablo y a Silas. Pero ¿por qué no se escaparon, hermano? Los demás presos. Bueno, ya yo le dije, ellos quedaron allí con Pablo y Silas y vieron en ellos el reflejo de Dios mismo, porque los consideraban a ellos, al parecer, como siervos de Dios que tenían mucha relación con el terremoto y tuvieron temor. Pero, ¿por qué no se escaparon? O sea, ¿cuál es exactamente, directamente por qué? Bueno, el mismo Dios poderoso, todopoderoso,
providente y soberano, que con su poder providente y soberano les había desatado los pies del cepo y las manos de los grillos a todos los presos, ese mismo Dios les ató el alma, les ató su voluntad, y cuando ellos fueron libres, ese poder soberano no los dejó escapar, les puso, les blanqueó la mente, por así decirlo, y ellos y su voluntad estaba atada a la voluntad soberana de Dios. Eso es lo que dicen los estudiosos bíblicos. Hermano, la palabra de Dios se explica sola. Es el mismo texto el que da la interpretación. Nosotros no podemos forzar, suponer, creer, plantear una cantidad de cosas. A veces toca cuando el texto no está claro, pero cuando el texto está claro, pues es manifiesto que aquí Dios mismo estuvo en el asunto. Dios mismo impidió que estos presos no se escaparan. Pero mire, siguiendo el estudio, en el verso 29 y 30, dice el pasaje que el carcelero, entonces, pidiendo luz, o sea, entonces, ¿después de qué? Después que escuchó la voz de Pablo diciéndole en el verso 28, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí, ninguno de nosotros se ha escapado. Dice el verso siguiente que entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que el orden de los acontecimientos, para poder entender lo que aquí se dice, es que después que el carcelero oyó la voz de Pablo, él quiso comprobar que era verdad lo que la voz decía, pero él no podía entrar enseguida a la cárcel porque no tenía luz. Dice el versículo 29 que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿A quién le pidió la luz? ¿Dónde pidió la luz? ¿Y qué luz era? Dicen los estudiosos bíblicos que aquí Lucas, que era muy sintético en algunas frases, da a entender varias cosas con esa frase pidiendo luz. Que da a entender, dicen los estudiosos, que el carcelero corrió a su casa. Cuando oyó la voz de Pablo, corrió a su casa, que estaba, como hemos dicho ya, o en el segundo piso de la cárcel o al lado de la cárcel. Y allá algún familiar suyo le pidió alguna lámpara o le pidió alguna antorcha, que eran los elementos que estaban a la mano en ese tiempo. Y así con las mismas, con la antorcha o con la lámpara, volvió a correr al patio de la cárcel y se precipitó adentro de la cárcel, ya con la luz en la mano. Por eso dice el verso 29 que él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, diciéndole, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Esa es la secuencia de los acontecimientos para poder entender, y de donde precisamente los exégetas infieren, coligen, deducen que él debía vivir ahí cerca de la cárcel o en el segundo piso o al lado, porque él, para pedir luz y venir enseguida a entrar a la cárcel, tuvo que estar viviendo cerca. Y precisamente ese es uno de los motivos por los cuales se consideran los intérpretes que este carcelero debía ser el director de la cárcel. Debía ser el director porque tenía su casa ahí. Y ningún carcelero por allí tenía esas prebendas, estos privilegios. Gloria al Señor. Pero hay algo que podemos aprender de este pasaje también.
y es el miedo, porque dice que pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. O sea, ese varón que hacía unos instantes temblaba de miedo, y ese temblor y ese miedo lo querían llevar al suicidio. Ahora, por acción de la gracia de Dios, al saber que los presos no habían huido de la cárcel y que su vida no estaría en peligro, él ya tiembla ante Pablo y Silas. No es de miedo a perder su vida, sino tiembla, ¿cómo decirle?, por su alma, por su vida espiritual, por su vida, por el perdón de sus pecados. Él tiembla es para que Pablo y Silas le digan qué hacer para poder salvar su alma. Aleluya. Mire, como dicen algunos, el carcelero no pudo aquí acudir a un mejor médico del alma que a Pablo. El mejor médico del alma es Jesucristo. Pero Pablo, como apóstol de Jesucristo, era el mejor médico del alma, porque en ese momento él era el líder apostólico a los gentiles. Además, dicen los estudiosos de la Escritura que él era además el mejor médico del alma al que podía en ese momento el carcelero acudir, porque también Pablo había sido perseguidor y encarcelador de los cristianos, como el carcelero. Porque recuerde que Pablo perseguía a los cristianos. Hechos 8:3 dice que Pablo se llamaba Saulo antes de ser cristiano. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:1 también dice que Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para llevar preso a los cristianos que había en Jerusalén, en Damasco, y traerlos a Jerusalén, presos. Entonces, Pablo podía entender a este hombre, podía compadecerse del carcelero, porque así como el carcelero permítame la redundancia, metía en la cárcel o encarcelaba aún a cristianos, Pablo lo hizo también antes de ser cristiano. Y Pablo podía entonces condescender, compadecerse más que cualquier otro de ese carcelero. Por eso, hermano, en el Evangelio, casi siempre Dios usa gente que habían sido, mujeres que habían sido prostitutas y que después se convirtieron al Evangelio para predicarle a las prostitutas. Casi siempre Dios usa gente que habían sido maleantes, delincuentes, y que se convirtieron al Evangelio de Cristo para predicarle a los delincuentes. Gente que fueron drogadictos y que se convirtieron a Cristo para llevarle el Evangelio. Bendito sea el Señor. A los marihuaneros, a los cocainómanos, bendito sea el nombre del Señor. Porque no hay mejor cuña que la del mismo palo. Como dice un aforismo, un adagio. No hay mejor creyente que se pueda compadecer de otro que se convierte a Cristo que aquel que pasó por las mismas. Bendito sea el Señor. Verso 30. Dice el verso 30 que sacándolos el carcelero a Pablo y a Silas. Cuando les preguntó esto, ¿qué debo hacer para ser salvos? Él antes, cuando se arrodilló y tembló, dice que antes de preguntarles, dice el verso 30, lo sacó primero al patio de la cárcel. Y después en el patio fue que les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Fíjese que ya yo lo he dicho con seguridad.
porque es la interpretación más adecuada, más la interpretación ortodoxa, correcta, que cuando el carcelero pregunta qué debo hacer para ser salvo, él se refiere a la salvación de su alma. Él quería ser salvo, era del pecado, su vida espiritual. Sin embargo, hay algunos intérpretes que son la mínima parte. Ven aquí que este hombre romano, un carcelero, posiblemente el director de la cárcel, lo que únicamente quiso decir al preguntarle a Pablo y a Silas qué debo hacer para ser salvo, opinan estos que era preguntarle a Pablo y a Silas cómo voy a poder salir bien librado de este problema que tengo ahora y poder conservar mi trabajo. O sea, suponen estos intérpretes que consideran así este pasaje, este verso, que algunos presos podrían haber huido, y entonces el carcelero tiene miedo por su vida física, no espiritual, y sabe que le espera una sentencia de muerte, y le pregunta a los siervos del Señor, ¿cómo puedo yo conservar mi vida y no me maten? Y conservar mi trabajo, porque la persona no solamente la llevaban a la muerte, sino que primero la destituían de su cargo. Sin embargo, a la luz de todo el pasaje y por la respuesta que después recibió, porque el verso 31, Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego, no era la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No era la pregunta para entenderla desde el punto de vista de la salvación material, sino de la salvación espiritual, porque el contexto lo confirma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y además el pasaje en general te demuestra de que la preocupación del carcelero era ser salvo, hermano, porque ahorita vamos a ver que el carcelero, después que se convierte, la familia también de él se convierte, que estaba viviendo ahí cerca de la cárcel, arriba en el segundo piso o al lado, y son bautizados todos, el carcelero y su familia. Luego era la salvación espiritual. El carcelero claramente estaba preocupado, interesado por la salvación de su alma. A pesar, escuche lo que le voy a decir, él estaba interesado por la salvación de su alma, a pesar de no comprender todavía el significado de la salvación. No conocía exactamente todo el concepto de la salvación cristiana. Pero aunque no lo conocían, que lo iba a conocer después, cuando Pablo le fuera a predicar más adelante, antes de bautizarlo, la frase, ¿qué debo hacer para ser salvo?, deja clara tres cosas. Deja bien clara tres cosas. Primero, que el carcelero, aunque no conocía el significado completo de la salvación, sí conocía la importancia de la salvación. Porque pregunta a los siervos del Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, tiene a la salvación en alta estima, que es lo que más le importa en ese momento. Sabía la importancia de la salvación. Segunda cosa que debía conocer el carcelero, aunque no conociera el significado pleno, total, completo de la salvación cristiana, él sabía que había que hacer algo para ser salvo. Mire, la salvación es por gracia, por fe, por gracia mediante la fe, perdón. Por gracia mediante la fe. O sea, que viene de Dios. Pero el hombre tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Arrepentirse de sus pecados. Creer que Dios con su gracia después lo limpia y su sangre preciosa
de todo pecado y lo hace un hijo de Dios. Le suministra el Espíritu Santo. Tercera cosa que debía saber el carcelero, aunque no conociera el significado total de la salvación cristiana, que debía estar dispuesto a cumplir las condiciones para ser salvo, que no valía solamente con la intención de ser salvo, que debía que la persona que era pecadora y iba a ser salva, tenía que obedecer. No quedarse solamente en el creer. Gloria al nombre del Señor. Ya para terminar, podemos decir lo siguiente. Una pregunta. ¿Cómo pudo el carcelero tener estos conocimientos sin conocer el significado pleno de la salvación? Y tener esta actitud acerca de la salvación. Si él no conocía el Evangelio todavía, ¿cómo podía saber que era importante ser salvo? Que había que hacer algo y que había que estar dispuesto a cumplir lo que tenía que hacer para ser salvo. Primero, es muy probable que el carcelero hubiera escuchado el mensaje de la muchacha divina, que fue libertada del espíritu de adivinación. Ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Posiblemente eso lo había escuchado el carcelero. Y no conocía el mensaje detallado, pero sabía que ellos tenían la respuesta para la salvación. Segundo, es probable que siendo un romano, fuera temeroso de Dios y ya como el centurión romano, llamado Cornelio, él ya estaba preocupado por su salvación. Tercero, debió haber comprendido, haberse dado cuenta de que la conducta de Pablo y de Silas después del azotamiento que habían recibido y después de la prisión, cómo se habían comportado después de ser encarcelados, fue completamente diferente a lo que le habían dicho de él, a lo que había oído de estos hombres. Eran muy diferentes, estos hombres eran unos verdaderos cristianos. Y cuarto, también es muy probable que él supiera, posiblemente, tal vez, quizás, del cambio que debió operar, como algunos opinan, en la vida de esa muchacha adivina que fue libertada del espíritu de adivinación, que algunos consideran que se convirtió al Señor y cambió su vida. De pronto él fue testigo de esto, de este posible cambio de esa niña adivina. Y como la mayoría de los que estaban allí, de los presos que se quedaron junto a Pablo y a Silas, vio posiblemente también el carcelero una relación causa-efecto entre los siervos del Señor y el terremoto que había sucedido. Entonces él sabía, en conclusión, estos hombres tienen la respuesta porque son hombres de Dios para explicarme el mensaje de salvación. Gloria al Señor. Padre, gracias te doy por tu amor y por tu grande misericordia. Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra, que es un tesoro, Señor. Gracias por la vida de estos grandes hombres de Dios